en comunicación con la diputada Miriam Bregman. Ayer participó activamente en el debate por la ley penal juvenil y queremos escucharla, por supuesto. ¿Qué haces, Miriam? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Buenos días para vos. A ver, Miriam, arranquemos primero por concepto general, ¿no?, de tu mirada sobre esta ley. Mira, es una ley que hace muchos años que en este país se viene intentando imponer. Te diría que es una de las leyes fundacionales de la historia de nuestro país, porque si la pensamos en contextos históricos, una ley parecida donde se habla de la peligrosidad de las niñas, niños y adolescentes, tenés que remontarte a la ley Agote. Agote era un referente del Partido Conservador, 1919, en pleno contexto de ebullición social, con la llegada de la migración europea, con ideas socialistas, con ideas comunistas, con una pobreza extrema, digamos, porque viste que Milei reivindica ese periodo. Claro, la riqueza era de unos pocos, la pobreza era de las mayorías, y en ese contexto Agote llegó a decir que los niños que empezaban como canillitas terminaban como canallas, refiriéndose a los pibes que vendían periódicos. Empiezan como canillitas y terminan como canallas. Parece una frase de Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, tenés que remontarte a eso para pensar una ley parecida. Lo que votaron ayer, la verdad, más allá de la opinión política que uno tenga, es totalmente inconstitucional, anticonvencional, habla del riesgo social que provocan los pibes y pibas de este país. Es directamente derecho penal de autor, porque se dice que pueden ir a la cárcel todos aquellos que se vean que pueden llegar a reincidir. O sea, ¿quién va a decir eso? ¿Quién va a decidir? La verdad es que es un ataque muy, muy grande a las infancias, a la adolescencia, pero fundamentalmente a mí me chocó mucho, Diego, porque las noticias que llegan del mundo son de la isla Epstein, donde lo que se ve es que este mundo capitalista a los pibes y a las pibas los usa como objeto de perversión, de redes de pedofilia, de trata de personas, y bueno, podés mirar para otro lado, decir, bueno, no pasa nada, acá hay jóvenes que libremente deciden delinquir. No, tenés que mirar estos contextos, tenés que mirar que saltó a la luz que en la guerra de los Balcanes los señores burgueses italianos iban a cazar como un deporte niños. Si matabas a un adulto, $80.000, si matabas a un niño, euros, te lo aumentaban a 100.000 euros. Es decir, ese es el contexto en que se inscribe esta ley, más allá de las particularidades de la Argentina, donde hay una enorme situación de vulneración de derechos, y yo ayer lo aclaraba, que cuando nos referimos a las situaciones y contextos de vulnerabilidad, de pobreza extrema, de marginación a la que se arrojan a tantos niños, niñas, adolescentes, yo no los estoy relacionando con el delito, porque también podemos caer en pensar que si hay alguna situación de conflicto con la ley es solamente los sectores populares. No, eso no es así, pero como bien explica Zaffaroni y todos los grandes criminólogos, en el derecho burgués hay una criminalización primaria, que es señalar todo aquello que es delito, pero una secundaria, que es efectivamente a quienes se aplican las leyes penales. Y sabemos que lo que vamos a ir, una vez aprobada esta ley, es a un contexto de enorme persecución, con una enorme herramienta para las fuerzas de seguridad, de perseguir a los sectores populares, a los hijos de la clase trabajadora. Ahora, Miriam, con respecto a uno de los puntos, algo vos tenías en tu respuesta, pero quiero focalizar también ahí, en esta idea plasmada de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, que el gobierno originalmente quería hacerlo en 13, finalmente acordó con sus aliados hacerlo en 14. De este punto en particular, ¿qué mirada tenés? Mira, es otra cosa anticientífica, ya que todo demuestra lo contrario. Bajar la edad de punibilidad no evita ningún hecho grave, no evita la comisión de ninguna conducta ilícita. En general, lo único que aumenta, y esto es estadístico, es la reincidencia. ¿Por qué? Porque el encarcelamiento temprano hace que cuando ese pibe, esa piba recupere la libertad, va a ser muy difícil que encuentre un laburo, va a ser muy difícil que se pueda reinsertar, y vos mismo lo estás mandando conseguirse subsistir como pueda. Entonces, es al revés, Diego, es al revés, pero ayer era todo tan discurso berreta, esto de delito de adulto, pena de adulto, no sé de dónde lo sacan. Yo no te digo que soy un especialista en derecho penal porque te estaría mintiendo,
pero todo lo que he leído varios libros en mi vida, jamás encontré esa categorización en ningún lado. Dice delito de diputado, pena de diputado, les decía yo ayer, un diputado narco como Esper, bueno, que corresponde. ¿Por qué? Porque el derecho penal de autor, incluso bajo este sistema capitalista, se ha ido tratando de eliminar, por lo menos en su forma. Por eso te digo, después está la criminalización primaria y la secundaria, pero aunque sea en el texto de las leyes, esto se trata de ocultar que vos estás dirigiendo la penalización a determinado sector social, para promover el control social, para promover e impedir la protesta social, etcétera, etcétera. Bueno, ayer era descarado, no trataban de ocultarlo, era directo. Entonces, vos no tenés un ejemplo, y lo que es más doloroso es que se agarran de casos graves, dolorosos para la familia, y dice, venga usted acá, que yo le voy a resolver el problema. No vas a resolver nada, lo que estás es generando problemas. Por eso te digo, en la Argentina, además, las estadísticas demuestran que en el último tiempo la cantidad de hechos que involucran menores ha descendido, no ha aumentado, no hay una ola de delincuencia juvenil. Bueno, los pocos datos van a favor de no tomar una medida como esta, los pocos datos van a favor de tomar otras medidas, van a dedicar 23.000 millones de pesos. Yo decía, ¿por qué eso no va dedicado a contemplar la situación de decenas de pibes con consumo problemático? Que las mamás te dicen eso, ¿dónde vas? Yo tengo experiencia, no sé, en Tucumán, te podría decir, de reuniones diciendo, por favor, hagan algo porque quiero llevar a mi pibe a que lo atiendan, no hay un solo lugar, me cierran las puertas, como somos pobres, nadie nos quiere ver, nadie nos quiere atender. Entonces, hay plata, pero hay plata para la criminalización, no hay plata para atender otros problemas que deberían ser atendidos urgentemente. Ni que hablar del ocio, Diego, del derecho al deporte, del derecho a poder estudiar, del derecho a tener salidas recreativas. Todo eso parece que para la juventud pasó a ser parte de alguna telenovela que verás por el celular. Estamos hablando con la diputada nacional Miriam Bregman por el Frente de Izquierda y los Trabajadores en relación a la media sanción de la ley penal juvenil que ayer dio la Cámara de Diputados. Miriam, hay otro punto también de la ley. Ayer estaba escuchando atentamente distintos fragmentos del debate, también escuché tu exposición, y quienes defienden la ley dicen, no, pero la ley tiene un enfoque de reinserción y educación porque, bueno, tiene orientación para programas de educación, atención psicológica, tratamiento de adicciones, supervisión especializada, etcétera. ¿De esto qué pensás? No, que es un fraude como pocas veces se vio, aunque te digo, no fue el eje del discurso porque no intentaron ni caretearla, pero cuando llegó la hora de discutir cómo se va a aplicar la ley, dijeron que no había más plata que esa, o sea, que era todo lo que había. Entonces se desmiente por sí mismo, porque tenés que construir infraestructura específica para alojar a las decenas de pibes que piensan a llevar a la cárcel. Y tenés que tomar las adaptaciones también en el propio sistema judicial, y que con eso lo vas a hacer con 23.000 millones y además vas a hacer todos los programas. Bueno, no, lo que pasa es que el nivel de arrastre, de felpudo que hay con este gobierno es increíble. Gente que se hace votar como progresista, gente del Partido Socialista de Santa Fe, que viven poniéndose banderas del progresismo, votando la baja de la edad. Los diputados masistas, lo que te decían, votame que vamos a enfrentar a la derecha hace 15 minutos, bajando la edad de punibilidad con la ultraderecha trampista de la Argentina. La verdad, Diego, que te da una bronca, porque si hay algo en la que hay una militancia admirable alrededor de este tema, Argentina es vanguardia en esto. Hay decenas de organizaciones, de mesas de articulación, de gente que estudia, de gente que se prepara, de gente que defiende los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Es decir, no es que falta capacitación, no falta formación, no faltan recursos, está todo. Y deciden por lo que es apoyar a la derecha trampista de la Argentina. A mí, no sé, me costaba expresarlo de ayer, porque se da al mismo momento que se vota la reforma laboral, donde si la mamá está enferma, le van a bajar el salario 50%. Entonces no me digas que vos podés tener algún programa para los pibes. Pagale a la mamá, genera empleo de calidad, genera empleo genuino. Vas a ver cómo muchas situaciones se acomodan. Pero no, le quitan los derechos a la mamá, le quitan los derechos al papá de los pibes y al pibe lo quieren encarcelar. Es la ley Agote, es la ley
del principio del siglo pasado para criminalizar a la juventud, buscar un enemigo interno, y fíjate cómo le va a Trump con esas políticas, Diego. Vos sé que seguís mucho la situación internacional. Trump está perdiendo todas las últimas elecciones, está generando un rechazo increíble, y es precisamente por estos puntos de políticas persecutorias, no es por la gran resistencia de los charlatanes del Partido Demócrata, es porque están generando un odio total contra estas políticas persecutorias. Miriam, un punto más que quiero escuchar tu opinión es acerca de las penas, ¿no? Lo que establece esta ley, que tiene media sanción, es que habrá penas máximas de hasta 15 años de privación de libertad para delitos graves cometidos por adolescentes. Bueno, precisamente es una condena a muerte civil. Es la muerte civil. Vos a un pibe que recién está en formación, incluso hasta del punto de vista científico, se explica, no solo social, por las prácticas sociales, su propio cuerpo está en formación, transformaciones, todo lo que significa la adolescencia. El que no la haya pasado no sé dónde vivía. Recordemos nuestra propia experiencia adolescente, ¿viste? Ahí hablaban todo, cada caradura que vos dijiste, hermano, ¿en serio? ¿Viste? No podés asumir como senadora porque tenés una carpeta narco y vos me venís a hablar de los pibes y las pibas y los delitos de los pibes. Bueno, toda una chantada de un nivel, diputados que saltan porque tienen propiedades hasta las orejas que no pueden explicar, o sea, cualquier cosa, y ahí tiran todo, jefe de la moralidad, explicando por qué hay que encerrar a los pibes y a las pibas. Bueno, lo condenaste a la muerte civil, decime quién lo va a tomar en un laburo cuando salga, decime cómo vuelve a la escuela, decime cómo vuelve a la facultad. Mira, mi compañera Romina del Pla, que es docente en La Matanza, explicaba que ella ha visitado muchos de los institutos nefastos que rigen hoy en la provincia de Buenos Aires, nefasto, lo que ella contaba de Virrey del Pino, terrible, y lo que ella contaba, porque ha ido precisamente en su calidad de docente a visitar pibes que están en encierro, y le decían que el castigo que reciben de las autoridades de los centros es, bueno, no te dejo concurrir a clase. Entonces no es que tampoco encerrándolo van a recibir educación. Vemos lo que pasa a los centros universitarios, cada vez que te quieren castigar, el castigo es que no podés estudiar. Entonces, la verdad es que es de un nivel de perversión contra los pibes y las pibas. ¿Por qué? Porque tienen que ocultar la catástrofe que están gobernando, tienen que ocultar que aumentó la pobreza, que tenemos la mitad de los niños en situaciones de pobreza. Para ocultar eso los pones a ellos como victimarios y no como víctimas de este sistema. Y cuando digo víctimas de este sistema hablo de sujetos colectivos, porque lo que están destruyendo es el futuro de toda una generación. O sea, generaciones que ya saben que van a vivir peor que sus padres, mucho peor que sus abuelos, y bueno, y después si protestan, protestaron, son violentos. Bueno, la verdad que ustedes están generando una situación donde no dejan salida para la juventud. Yo al revés, le digo, pibes, rebélense, no se banquen esto, organícense desde sus lugares de estudio, de sus lugares que puedan, pero no tienen por qué aceptar que esto es lo único que les queda. La precarización laboral absoluta, el encierro, o ser captados como soldaditos de la droga, esas son las opciones que le están dando hoy a la juventud. Y además, por supuesto, si sos de una clase alta, los crímenes del poder siempre se encubren, ¿no? Es Miriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, hablando acerca de la media sanción de la Ley Penal Juvenil ayer en el Congreso de la Nación. Miriam, gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo muy grande. Chau, chau. Si estás clavando la sombrilla,